Me fui a escuchar Radio Caput, no te amoré nada. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Uy, me olvidé, dame una punta. Bote. Esto es bote. No, bote a... Ya voté, me hagan la semana pasada, ¿cuántas veces vamos a votar? No, decí bote a tierra y listo. Esto es bote a tierra y listo. Ponga música. ¡Qué largo el nombre! ¡Bote a tierra y listo! ¡Ponga música! Con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes desde hace casi 9 años aquí en esta casa en Radio Caput para traerte lo mejor del fútbol, de ascenso, de la pasión, de los recuerdos, de la información. Y en este caso vamos a tener un programa con muchísimo por transitar, porque hace minutitos nada más comenzó la Primera Nacional, porque se viene una fecha cargadísima, muy interesante en todas las categorías, y porque tenemos voces, tenemos recuerdos, tenemos emoción y tenemos de todo para disfrutar. Pero la tenemos a la operadora, primero de todo. Claro que sí, a Yelén Mancilla, Aye en la operación y en la puesta al aire, que siempre decimos que si no fuera gracias a ella, no seríamos nada, ¿no? Si nos escuchan es gracias a todo su conocimiento y toda su expertise en este tema de la operación. Y claro que sí, también vamos a saludar al que todo lo conoce, al que todo lo recuerda, al que conoce las 1001 canchas porteñas y de todo el país. Y no sé si afuera también. Estamos hablando de un gran amigo, compañero de ruta radiofónica, Carlito Seriani. ¿Cómo andás, Carlito? Don Gonzalo Quintas, buenas noches. Espero que no sea como el señor que estuvo haciendo el comienzo del programa, que dijo cualquier cosa. Vamos a tener que empezar nosotros a decir bote a tierra, porque la verdad que los invitados que tenemos dejan bastante que desear. Por lo menos que se aprendan el nombre, ¿no? Exacto, empezando por la señora que por suerte no la nombremos, que aparezca un día de esto y empiece los paraguayos. Vamos primero con una recomendación que queríamos hacerles. Muchos nos escuchan, muchos nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Bote a Tierra, ven toda la información actualizada al momento. Pero a la hora de escuchar el programa hay muchos que nos escuchan, hay 2 formas de escucharnos, a través de www.radiocaput.com, a través de una de radio, donde sea que estés en este momento en el mundo, nos podés escuchar por allí, pero también a través del canal de YouTube de Radio Caput. Vos entrás a YouTube, ponés Radio Caput y ahí te sale mirá en vivo la programación. Y ahí podés vernos. ¿Y por qué te lo recomendamos? Porque además, por un lado se pierde la magia y ven la cara de desahuciados de viernes por la noche. Por eso creo que muchos nos escuchan. Que muchos además, los periodistas deportivos además arranca el trabajo fuerte el fin de semana. Así que bueno, por ese lado mejor escucharnos por radio, pero se perderían joyas realmente muy interesantes, videos, fotos
que utilizamos para contextualizar joyas verdaderamente históricas que pueden disfrutar viéndonos a través del canal de YouTube de Radio Caput. Así que si nos estás escuchando por la radio, todo bien, pero vas a escuchar solo el sonido, no vas a escuchar lo que no vas a ver lo que esas piezas imborrables, increíbles que tenemos para mostrarte viernes a viernes. Inclusive hay una posibilidad, lo estamos pensando muy seriamente, café de por medio, de aparte de la charla nuestra, pasar películas de Isabel Sarli. Entonces seguramente ahí nos van a querer ver todos. Bueno, rápidamente, antes de la primera charla, quería hablar respecto a el tema de los visitantes, el tema de las localías, porque hace muchísimo tiempo que el fútbol argentino perdió la posibilidad de ese folclore. Entre tantas cosas que perdió el fútbol argentino, el folclore de poder ir de visitante, de a poco se está intentando recuperarlo. Fueron 500 hinchas de Ferro al Gallardón, por ejemplo, fueron otros tantos de San Martín de Tucumán a Gimnasia y Tiro. Se está intentando que en la Ciudadela también fueron de hecho de Jujuy. Y ahora, en un ratito nomás, nos vamos a meter en el tema, el gran clásico de Rosario, que también va a haber hinchas visitantes. Pero, a ver, las localías son muy fuertes, pero también están sucediendo cosas muy tristes, como por ejemplo la suspensión de la cancha de Tucumán Central, por ejemplo, por cuestiones de las localías, digamos, ¿no? Están suspendiendo canchas por desmanes locales. Y eso que no hay visitantes. Y eso por por eso, imagínense lo que pueden llegar a ser esas canchas. Entonces, preguntarte brevemente, antes del primer entrevistado, ¿qué opinas de esto? Pienso que es vergonzoso. Estamos en muchísimos casos en el primer mundo, somos los campeones del mundo que ostentamos el título en el próximo mundial, pero en muchas cosas estamos en la primera D del fútbol, porque lo decíamos hace un ratito, ¿cuánta gente puede ser las barras de un equipo? Por más grande que sea ese equipo, 500 tipos, 1000 tipos, ¿a ustedes les parecen que 500 tipos, 1000 tipos arruinen las fiestas de cientos y de miles que no pueden ir a ver a su equipo de visitantes simplemente porque no están dadas las condiciones? Siempre decimos lo mismo, en la Copa Argentina van visitantes y locales. La final de la Liga ahora, que se va a jugar seguramente en Santiago del Estero, también van a ir las dos hinchadas. Entonces, la pucha, se hace difícil ese tema. Se hace difícil porque era una fiesta ver fútbol. Cuando yo era pibe y no tan pibe, ver a las dos hinchadas, hasta daba ganas cuando la hinchada visitante venía, le ganaba a tu equipo y te cargaba, y vos te tenías que bancar la cargada. Pero una cosa es que te tengan media hora adentro, como en la última época, antes de que suspendan a los visitantes, y otra cosa distinta es que directamente no te hagan ir. Eso por un lado. Sí. Pero, aparte de ese comentario, lo que quería comentarte también, Gonza, y quiero tu opinión, es, vos hablás que las localías no pueden ir los visitantes. Y últimamente las localías va la gente, pero los equipos empatan o pierden. Pero desde primera, en la Liga, quedó afuera de local Boca, quedó afuera de local Independiente Rivadavia, que era supuestamente el candidato. Y así varios. Entonces, River ganó en penales, con un San Lorenzo disminuido por todos los problemas económicos que tiene. Entonces, ¿cómo es esto? Sí. Hablo de la Liga, pero hablo también del ascenso, del Nacional, de la Primera B, de la C. Porque, a ver, si un equipo se hace muy fuerte de local, ¿sí? Sí. Y rasca puntitos o gana alguno de visitante, está peleando los primeros 5 puestos. Y no hay grandes equipos que hagan esto. No, y de hecho, a ver, los que entendieron que la localía puede ser verdaderamente un valor a utilizar son equipos humildes dentro de sus categorías. Sí. Tristán Suárez, hasta hace una semana nada más había alcanzado alrededor de 30 partidos sí. sin perder. Atlético Rafaela
es un equipo importante para la Primera Nacional, pero comenzó con todo esto en el Federal A en un clima, después de un año de descenso, enseguida comenzó con esto. Chacarita perdió 3 partidos al hilo de local, lo mismo Ferro. All Boys lleva, Quilmes. El tema es que All Boys no logra tampoco ganar, viene empatando seguido. No potencia su localía. Y Ciudad de Bolívar, por ejemplo, cayó después de 13 partidos contra Ferro. Por lo cual, y Deportivo Madryn es otro. Entonces, lo que yo quiero decir es que las localías en otros momentos, la mirada estaba puesta en la tribuna de enfrente, en el visitante. Ahora ese murmullo, esa ansiedad, se transformó en presión hacia los propios jugadores. Claro. Y el fútbol argentino, además, y hemos charlado varias veces, se está volviendo contragolpeador porque vos tenés que proponer en tu casa, ¿no? Vos tenés que ser el que manda. Y el fútbol se volvió muy físico, muy veloz, contragolpeador. Perdóname, la palabra que vos hasta ahora no usaste y que a mí me duele decirla, pero son dolores de ojo ir a cubrir fútbol, es violento. También. Porque hay muchos equipos visitantes que vienen, no te digo a pegar, pero sí a entorpecer un avance contrario con a veces cosas lícitas, muchas ilícitas. A ver, estoy a mitad de camino con esa idea, porque muchos utilizan la forma friccionada, la forma de perder tiempo, la forma de hacer el partido muy pesado. Pero hay otros que, por más que lo quieren hacer, las ideas no fluyen en el local. Sí. No tienen ideas, no tienen, en muchos casos, no tienen intérpretes para lograr tener esas ideas. Entonces, si vos tenés que mandar en un partido, buscás distintas formas. Si se abroquelan todos atrás, tirás centros, pegás desde afuera del área, tratás de hacer un partido más dinámico, 1-2 y ganar las divididas, qué sé yo, la segunda jugada, pero no están esas ideas. Obvio. Y por lo cual, y por sobre todas las cosas, como bien decías, en equipos realmente que deberían hacerse fuertes en esos. Y no se hablabas de Boca, hablabas de River, te agrego a Ferro que ganó después de mucho tiempo. Pero tenía una mochila que solo un punto ganado de local en todo el año, y el año pasado no fue mucho mejor tampoco. No. Estamos hablando de equipos que no digo por billetera en algunos casos, por historia en otros, por gente, debería hacerse fuerte. Mira, totalmente de acuerdo con vos en esto que decís. A mí me tocó el fin de semana ir a 2 partidos, y en el segundo partido en cancha de Ferro, cuando Defensores empata, hasta que el Ferro logra el segundo gol, la hinchada empezaba a cantar ya, mirando el reloj y diciendo otro partido de local que no ganamos, el famoso ponga huevo, Ferro ponga huevo. Y un señor en la platea dijo, no es cuestión de poner huevos, es cuestión de poner la cabeza, de pensar. Ese creo que es el inconveniente. ¿Y sabés cuál es el otro inconveniente? Salen a 1000 por hora, y si vos vas a 1000 por hora, te va a costar mucho pensar, ¿entendés? Y cuando empieza el murmullo, como vos bien dijiste, de la gente, al no darse el resultado como local, la pelota no es una pelota de fútbol, es una pelota de fuego. Entonces nadie la quiere tener, se la da a un compañero, y si el compañero la pierde, bueno, la culpa fue de él, yo se la di. Totalmente de acuerdo. Por lo cual, a ver, por el otro lado se está intentando que vuelvan los visitantes en muchos aspectos, y la verdad que ojalá sea con el mejor de los resultados, porque quién mejor que todos los futboleros que se pueda controlar a esos, en muchos casos 20, 50, 100 tipos que hacen que todos los demás paguen al pato, ¿no? Y hace tantos años, más de 15 años, no haya
visitantes en el fútbol de ascenso. Algo que por el otro lado es completamente inaudito, que haya visitantes en primera y no en el Nacional, o en la primera como B. lo hemos hablado, en la C inclusive. Ojalá que esto sea es redituable, además, es muy importante para los clubes. Argentino de Quilmes, vamos a escuchar en un ratito una muy mala noticia respecto a sus próximos partidos de local. Entonces me parece que es algo que hay que apelar al visitante, pero además tratar de hacerse fuerte. Paciencia para los hinchas propios, sí. Por un lado, pero también tratar de hacerse fuerte, porque no es verdaderamente los que lo entendieron se hacen realmente muy fuertes, ¿no? Mirá, el Tape, hablando de este tema, me decía el día de ayer, dicen que no se puede haber visitantes, por lo menos en Boca, en River, en Rosario Central, por la sencilla razón que no hay lugar. Sí. Los locales ocupan todo. Sí. Pero a ver, entonces, nos están vendiendo un colectivo, nos están vendiendo un tranvía o un obelisco. Porque entonces, ¿cómo es posible que de golpe, cuando hay un partido internacional, o corren a la gente o lo mandan contra otro lado, pero el pasillo para los visitantes está? River lo tuvo de local en la Libertadores, Boca lo mismo, lo tuvo Central. Entonces, no es que no hay lugar porque los locales obvio. Llenan todo. Obvio. Entonces, muchachos, dejémonos de embromar. Estamos a un mes de un torneo de nuevo, mundial, de estar con una selección que viene con el brillo de salir campeona. Seamos campeones también a nivel local y organizativo. Obvio. Vamos a dejar a un costadito esta editorial para viajar radiofónicamente y audiovisualmente a la ciudad de Alejandro Korn, para adentrarnos en el presente de Estrella del Sur, iba a decir Estrella de Berisso, Estrella del Sur en este caso. Más lejos, sí. Más lejos, mucho más lejos. Pero que viene realizando un gran torneo. Viene de empatar ante un rival durísimo, en un partido durísimo ante el líder, Berazategui, y que mañana a las 15:30 tendrá que jugar contra otro rival protagonista del torneo. Hablamos de Yupanqui en un nuevo interzonal. Un poco también le vamos a preguntar respecto a las localías y demás, a quien tenemos el orgullo de tener aquí, a Valentín Díaz, joven arquero de Estrella del Sur, con pasado en Temperley y con un futuro, la verdad, realmente muy, muy interesante, seguramente en las ligas mayores, porque tiene, no solamente ataja, sino sabe con los pies, también es un mariscal ahí atrás, tiene carácter. Valentín, bienvenido a Bote a Tierra, ¿cómo andás? Hola, Gonza, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por presentarme y nada, un placer hablar con ustedes. Bueno, la verdad que un gustazo tenerte. Hablábamos de la importancia la importancia y la necesidad de sostener las localías. Estrella del Sur, cuando ascendió, vos llegaste este año, pero tuvo que hacer de local en Brown de Adrogué, por ejemplo. Y este año Estrella logró, si mal no recuerdo, 2 triunfos, 3 empates y solo una derrota, así que viene haciendo muy bien los deberes. ¿Cuán importante es para un equipo hacerse muy fuerte en su cancha? Bueno, como decías vos, que el año pasado hacían de local ahí en Bronda Drogué, y así todo iba bastante gente, salían micros para esos lados y iban acompañados. Después, con respecto a hacerte fuerte en la cancha, eso siempre se trata de hacerlo mejor para que la gente siga yendo, que eso también te motiva y está bueno ver a muchas familias ahí para el fin de semana cuando nos toca jugar. Yo no sé, en Estrella del Sur, la verdad que están viviendo un momento histórico, el segundo torneo en la primera C de la AFA.
Pero vos venís de Temperley, que si bien jugaste, y ahora vamos a hablar un poquito también en un ratito de Temperley, de tu vida en Temperley, lo conocés mucho y la verdad que en cancha muchas veces ese murmullo de las tribunas, esa presión, esa ansiedad, termina complicando las cosas. ¿Lo sentís un poco así? No sé si se vive en Estrella del Sur ahora, porque además están haciendo un gran torneo, pero ¿lo notaste aún jugando en reserva, aún yendo a las tribunas? Sí, eso siempre está, eso es algo que no lo vas a perder nunca, por más que lo trabajes, por ahí si lo trabajás va a ser un poco menos que antes, pero va a estar siempre eso con la presión de hacer las cosas bien, del compromiso y los nervios siempre van a estar, pero bueno, uno trata de manejarlo hasta que pase un tiempo del partido y después se va soltando. Estamos hablando con Valentín Díaz, el 1 de Estrella del Sur. Carlitos. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos es mi nombre. Estaba viendo la foto tuya, sos un pibe. ¿Qué edad tenés, Valentín? Hola Carlos, ¿todo bien? Tengo 20, voy a cumplir 21. Ah, la. Te quedan 20 años mínimos bajo los 3 palos. Ojalá que sí. Sí, aparte viste que de todos los jugadores, de los 11 que entran, el más longevo siempre es el arquero. Estás ganando experiencia el hecho de, no de bajar de categoría, sino de ser titular. Sí, esa era la idea. Yo debuté en Temperley el año pasado. Por ahí no me favoreció el resultado, pero bueno, la decisión no venía jugando. Hablé con mi familia y también creo que lo mejor iba a ser salir a jugar y sumar minutos, sumar arconcero, que también es importante, y sumar experiencia. Sí, aparte creo yo, ¿no? Que en este momento que a través de una señal pasan partidos del Nacional, de la C, de la B, estás más en el candelero. Claro, sí. Escúchame. Bueno, así que... Sí, por favor, sí, termina. No, te escucho. Te quería preguntar, a ver, ¿cómo están en líneas generales los campos? O sea, el césped y todo, porque vos viste que los mal pique a un arquero es difícil y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo notaste por lo menos las canchas donde le tocó al equipo jugar? Bueno, por ahora unas buenas, otras malas y mucho más malas que buenas, pero ese es el tema. Pero bueno, son cosas que tiene la categoría, que hay que adaptarse y bueno, nosotros por ahí tenemos una cancha de sintético que también tenemos que sacar ahí ventaja y que nos sirve, cuando por ahora creo yo que lo venimos haciendo bien y nada, lo único que falta es seguir puliendo los partidos visitantes. Claro, pero me acabas de dar el pie para una pregunta. Generalmente el arquero es el que más sufre, por ejemplo, los campos sintéticos. Yo me acuerdo inclusive de uno de los primeros que fue excursionistas y los arqueros que iban a esa cancha tenían que estar media hora antes peloteándose. Me imagino que tener tu cancha con sintético hace que trabajes un poco más, ¿verdad? Porque por ahí pica distinto. ¿Cómo es ese tema? Sí, por ahí yo no lo noto tan así porque, bueno, nosotros entrenamos todas las semanas ahí y claro. Yo me acostumbré a lo primero, sí, cuando llegué al club, que venía de jugar en pasto y la pelota, sinceramente, por veces a veces se frena, a veces va más rápido, depende de la cantidad de caucho que tenga. Claro. Pero bueno, por suerte creo yo que lo voy llevando bien y bueno, también llevaba su tiempo para poder aprender y para tomar bien los tiempos de cada pelota. El partido ante Berazategui terminó empatado, pero tuvieron, la verdad, dominio en gran parte del partido. Más allá de las rispideces, de la fricción, ¿fue un buen resultado al tratarse del líder o dejó sabor a poco? Y la verdad que cuando entramos al vestuario nadie se reprochó nada, sabíamos que lo podríamos haber ganado. Yo creo que Berazategui vino a jugar el empate y estaba más que claro.
Nosotros salimos a ganarlo desde el primer minuto, pero bueno, por ahí no necesitamos un poco de suerte que no se nos está dando. Después individualmente los chicos creo que hicieron también un gran partido. Más allá de, bueno, del arranque de Berazategui, que más allá del partido, que sí, comparto que fue muy cauteloso, arrancó muy bien, recibió pocos goles y va líder por algunos puntos. Pero todos los demás están muy, muy, muy parejos. Eso, ¿cómo lo ves? Como esto es una posibilidad incluso para Estrella del Sur, que todo se mantenga igualado y que dependa de un par de triunfos al hilo. Sí, la categoría es así, o sea, es muy, muy pareja, donde perdés uno, te metes ahí abajo y donde ganás dos, estás de vuelta ahí arriba, así que es lo que apuntamos nosotros y siempre queremos ganar y bueno, pero el fútbol tiene estas cosas, son 3 resultados que se te van a ir dando y bueno, el ganar a veces se te va a dar poco. Valentín, con una mano en el corazón, ¿para qué está este año, esta temporada Estrella del Sur? Para ascender. Claramente tenemos Muy bien. un grupo y de ser humano, de gente humilde que siempre trata de ponerle lo mejor y creo que primero, antes que todo, tiene que estar el Estrella del Sur, así que vamos a apuntar a eso. Muy bien, te hago una consulta, perdóname. Te hago una consulta. ¿Quién grita más ahí en la defensa? ¿Vos, los centrales, el mediocampista? ¿Quién es el que tiene la voz de mando ahí para ordenar atrás? Y tengo mi momento, hay a veces que soy yo el que más grita. Los tenés locos pero atrás. Sí, hay a veces que ya llega un momento que me canso y tampoco quiero gritarles todo el tiempo. No me escuchan, falta que les digas. Y es que hay a veces que en la cancha uno, por más que grite lo que grite, no se escucha. O sea, Sí. Claro. del lado que está la hinchada es imposible, por más que le grites no te escucha. Por eso también a veces llegan errores defensivos o lo que sea por no escuchar indicaciones, ¿viste? Uno por ahí está tan enfocado en el partido que se va con la marca, que pierde la posición. Por ahí si se escuchara, ¿viste? Se puede mejorar esas cosas. Sí. Llegaste, recién hablábamos de Temperley, un club que seguramente querés mucho y que llegaste a los 10, 11 años y hasta ayer nomás, ¿no? Estuviste allí en el Gasolero. Tu pase pertenece a ellos, ¿no? Estás a préstamo. Sí, estoy a préstamo con 1 año y con repesca a disposición del club. Perfecto. Llegaste a debutar contra Estudiantes, más allá de lo plenamente, de lo que sucedió. ¿Qué sentiste? ¿Se cumplió un sueño? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu familia? Ese hecho que debió ser inolvidable para vos y para todos los tuyos. Sí, obvio que el sueño siempre del jugador es debutar y por suerte se me dio ante un rival también difícil, que nos jugábamos una clasificación al reducido, que estábamos muy cerca de ponernos reducido, de salir bien. Después la familia también muy contenta, pero bueno, por ahí nos acompañó el resultado con toda la emoción pero bueno, así que soy arquero y el arquero siempre se va a vivir equivocando, es el último jugador de la cancha y son errores que uno lo va a cometer y la idea es seguir mejorando y analizarse para no volverlo a cometer. Valentín, un gran arquero, toda la historia del fútbol argentino, como fue Hugo Orlando Gatti, decía, le tienen que hacer más de 1000 goles a un arquero para que el arquero diga o se sienta como el responsable a veces hasta del resultado. Y tenés 20. Me parece que ese aprendizaje es fundamental, y más para el arquero. Mirá, ha habido casos, y los debés de saber, de arqueros que fueron muy importantes en un club, pero que eran Sarmiento, estaban todos los partidos, así que, viste, el suplente o se quedaba de suplente o se iba a otro club si quería jugar un partido. Sí, olvídate, eso siempre, como te digo, los arqueros jugamos con eso, ¿viste? Donde
siempre que hay un gol, siempre se puede hacer algo más, así que te quedas con esa culpa de poder haber hecho algo más, así que tranquilo por ese lado, del lado de la equivocación, que es donde también hay que trabajar la cabeza, hay que hacer ejercicio, hay que hablar con los compañeros, con los chicos que somos 4 ahí en el plantel de los arqueros. Siempre que nos cometen un gol o algo, lo charlamos, analizamos y lo hablamos para ver que se puede haber hecho algo mejor. Te hago una última pregunta de mi parte, Valentín. ¿Cómo andas con los pies? Porque hay arqueros que cuando se la tiran para atrás dice, ¿qué hago con esto ya que no lo puedo agarrar con las manos? ¿Sos de esos arqueros que en realidad parecen un central? Y a veces tengo mis bloopers, como todo. Bueno, yo antes cuando era joven, yo jugaba de enganche. Bueno, entonces te encanta. Y a veces sí, a veces no, pero bueno, viste, tenés ese miedo de que si la perdés, chau, estás salón. Sí, siendo, como vos bien dijiste, el último jugador, ese es el gran drama del arquero, ¿verdad? O sea, saber que atrás tuyo no hay alguien que te pueda defender, salvo que sea un córner y en la línea te la sacan, ¿viste? Sí, olvidate, pero bueno. No, y además me imagino la cara de Agustín Wallach si empezás a eludir, a gambetear como un Gallardo, como un Román, ¿no? Claro. Desde atrás. Sí, no, me ha pasado. En Temperley jugando un amistoso en reserva, jugábamos contra Chicago, quise enganchar y me la punteó el delantero y fue gol. Sí. Forma parte del aprendizaje. Bien, queda como... Olvídate, sí, ya sabés que... Sí, ojo, bueno. Igual, ojo que es una moda esto. Bueno, a Boca le convirtieron el gol saliendo en forma, para mí, innecesaria desde abajo. Y ahora se usa. Cuando es más fácil revolearla y que el 9 gane la dividida y listo. Sí, digo, pero sobre bueno, todo en algunos, ¿no? Sí, son tomas de decisiones que se dan en el partido. Uno por ahí... Desde arriba se ve todo mucho más fácil. Claro, si vos la cámara que te muestra la tele, una cámara un poco más está tocando las nubes y se ve obviamente que tenían los dos jugadores detrás de Delgado, pero por ahí en la cancha lo veía más lejos y pensó que iba a girar bien. Claro. Y tenés que decidir en el segundo, no es lo mismo que de arriba. Sí, obvio. Te hago la última y agradecerte enormemente, Valentín. Mañana juegan en Ezeiza, ¿no? ¿Cómo es la logística los días de partido afuera? ¿Cómo desayunan juntos? ¿Se unen, se juntan, se reúnen para comer? ¿Cómo es? Mañana estamos citados 12:15, ahí cerca del predio. Almorzamos como siempre, si juguemos de visitante o de local, almorzamos... Todos juntos. Unas pastas y almorzamos unas pastas y salimos rumbo ahí al estadio. Y a la noche, si se gana, choripán y asado. No, por el momento no. Cada uno, si se gana, cada uno a su casa. Eso sí, tenemos una vez por mes un asado con todo el plantel. Bueno. Qué bueno. Y allá en Alejandro Korn, los asados que se comen. Sí, la verdad que muy rico. Aparte en cantidad, hay que cocinar en cantidad. Sí, eso es bueno. increíble. No es asado de pobre que son nada más que hamburguesa y chori. No. Antes del asado comemos de entrada bondiola al disco, no sé lo que es. Bueno, avisen, entonces nosotros vamos y decimos que somos veteranos del club. Que son vitalicios. Claro, ahí está. Valentín, agradecerte enormemente por esta charla, por abrirnos las puertas de Estrella del Sur en la previa de este partidazo contra Yupanqui y agradecerte estos recuerdos y además también este análisis del presente en la primera C, ¿no? De toda la primera C. Desearte lo mejor de lo mejor para todo lo que viene y vamos seguramente a seguir en contacto. Un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias Gonzalo, gracias Carlos y cuando quieran ir a la cancha no deben escribirme que algo hacemos.
Sí. Ahí estaremos, ahí Sí, porque estaremos. no la conozco. Es una de las canchas que no conozco, así que aún te no- acepto no el tuvimos. invite. Fuerte Dale. abrazo, Valentín. Chao, chicos. Chao, suerte. Nos vemos. Chao. Gracias. Bueno, qué ¿Sabés gustazo. qué me entonces. quedé pensando? Primero, qué personalidad teniendo 20 años, ¿no? Porque Sí. aparte pega gritos él. Otro pibe a los 20 años está mudo. Segundo, qué personalidad teniendo en cuenta que debuta en un club importante y ese partido no lo ganan. Al contrario, pero siguió para adelante. Y tercero, el hecho que sos el arquero. ¿Qué significa esto? Que no solo sos responsable si te hacen un gol bobo, sino cuando vas atrás de un arco, en algunos casos tenés a la hinchada de los contrarios y tenés que meterte en el partido, abstraerte de gritos, que te tiren algo. Y con 20 años, la pucha. Y la mentalidad también, porque cuando le Sí. preguntaste para qué está Estrella del Sur, te dijo para ascender. Para ascender, no dijo Cualquiera ni- te diría, bueno, vamos a ver cómo estábamos con el correr de Sí, la del temporada. torneo. Bueno, la verdad que un arquero, obviamente, un chico de 20 años, Con pero mucha con proyección. muchísima proyección, que seguramente en poquito tiempo lo vamos a ver, o en el Gasolero, o en otro club de la Primera Nacional. Muy vivos, la gente de Temperley, hacerlos foguear en una Obvio. categoría más baja. Y bueno, seguramente cuando vuelva a Temperley ya va a volver con un montón de experiencias y de situaciones vividas. ¿Hacemos un bote a tierra? ¿Cómo no? Si la señorita Yelén lo quiere. Dale, y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Continuamos en Bote a Tierra y escuchábamos Pescado Rabioso. Con la voz rockera de Luis Alberto Spinetta y con un estribillo que dice que justo terminaba, empezamos a hablar nosotros, tal vez tomaste demasiado mucho sol en la arena. Según quien lo pidió, que es un compañero de trabajo llamado Diego, Le mandamos un abrazo. un abrazo gigante, cumplimos con lo que nos pidió y nos dijo, habría que leer letra por letra lo que dice el tema, que es una situación que le pasó a él. Bueno. Así que el nena boba debe ser dedicado a alguna chica. Bueno, vamos a continuar y hablábamos recién de los visitantes y tenemos que irnos sí o sí a este gran evento que se va a vivir este fin de semana en Rosario, en la ciudad de Rosario. Se va a vivir una de las páginas más destacadas de esta fecha 12 de la Primera C, porque allí en el barrio Sorrento, el domingo a las 15:30, Argentino de Rosario va a enfrentar a Central Córdoba en un duelo que en el mes de julio va a cumplir 112 años Mirá de vos. vida desde su primera vez, ¿no? Uno contra otro.
Y lo importante es que 400 hinchas o 400 entradas estarán a disposición para los simpatizantes de Del Central Charrúa. Córdoba. Así que una gran noticia, devolver el color, devolver el folclore a lo que es esta que va a ser inolvidable. Y esperamos que sea en paz. Esperamos que sea en paz. Y vamos entonces a hablar de la historia, ¿no? De Central Córdoba y Argentino de Rosario, Central Córdoba. Vamos a ver algunas de las imágenes históricas de este clásico que habíamos dicho 112 años de vida, por lo cual tenemos que remontarnos 112 años hacia atrás, Sí, 1914, más precisamente el 12 de julio, se va a cumplir 112 años del primer enfrentamiento entre Salaitos y Charrúas por la Copa Vila, un torneo organizado por la Liga Rosarina de Fútbol, y acabó con victoria 3-2 para los Charrúas en ese momento. Un resultado que quedó en las crónicas, mientras vemos a Gabino Sosa, pero que no trascendieron los goleadores de esa época. Pero una curiosidad de ese primer partido: no jugaron ni Argentino de Rosario ni Central Córdoba. ¿Qué delirio me estás diciendo? No ¿Cómo es eso? Jugaron los equipos, las instituciones, pero no se llamaban Argentino de Rosario ni Central Córdoba. Ahora sí. Mirá Los qué buena Charrúas foto. se llamaban Ferrocarril Córdoba y Rosario. Claro. Y los Salaitos Embarcadero Córdoba y Rosario. Bueno. La idea de clásico comenzó a tomar mayor efervescencia en 1944, cuando comenzaron a jugar torneos organizados por AFA, en su concepción más moderna, ¿no? Sí, De la sí, Asociación de Fútbol Argentino. Hasta ese momento, los primeros 2 partidos fueron por copas nacionales, en la fase Rosario, en 1916, la Copa de Honor, después de 1914, la Copa de Honor de ese año en cancha de Central Córdoba ganó Argentino, en ese momento llamado Nacional, por 1-0. Y luego, en el marco de la semifinal rosarina de la Copa Competencia, nuevamente entablada, el triunfo también por 3-2, como aquel inaugural en 1914, pero en este caso sí sobrevivieron los goleadores. Virgilio Paz por duplicado y el payador de la Redonda, Gabino Sosa, que lo veíamos hace un ratito nada más. Natalio Borello fue el autor de los goles del Salaito y un historial que tiene entonces 118 partidos. ¿Y tenés digamos que la estadística? Claro, 58 victorias de Central Córdoba, Sí. 39 triunfos de Argentino de Rosario y 21 empates. Ah, En los torneos de AFA y antecesores se disputaron 50 partidos. bastantes. 3 en copas nacionales y 47 en los distintos campeonatos de ascenso hasta ese 1944. Central Córdoba ganó 24 partidos, Argentino 14 y empataron en 12 oportunidades. Claro, lo que sucede es que podrían haber habido muchísimos más partidos, pero no acertaban en una temporada jugar en la misma categoría. Claro. Y eso fue en ligas rosarinas, digamos. Claro, se cuenta Cuando el se historial. comenzó luego de la afiliación a AFA, indirectamente afiliado a AFA, Sí. pero en copas nacionales y demás, 50 partidos. Luego en las categorías de ascenso jugaron 2 partidos en el Nacional B, en la temporada 1999 y 2000, 12 en la vieja Primera B, cuando era la categoría inmediata inferior a la Primera División, en 1944 a 1949, ahí coincidieron. 7 en la Primera B Metropolitana, entre 1988 a 1990, inclusive, y 2002 a 2005, cuando era el tercer nivel del fútbol argentino, en ese caso. Y 26 partidos en la vieja Primera C, cuando era la tercera categoría del fútbol argentino. En la actual Primera C, el cuarto enfrentamiento. Sí. Ah, claro. Recordemos que los 2 últimos partidos se jugaron en el 2024, con empate 1-1 en el clausura y victoria 2-0 Salaita en la apertura.
Y previo a eso teníamos que ir 2 décadas para atrás, porque no Claro, habían ¿ves? jugado... Por las categorías distintas. Exactamente, porque Central Córdoba estuvo mucho tiempo en la C, Argentino de Rosario en la D. Claro. En algún momento Central Córdoba mejoró y alguno Sí, subió y otro bajó. Igual, convengamos en esto. Allá en la época que Racing estaba en la B, Sí, Argentino de Rosario no solo fue su bestia negra, le ganó unos 4 partidos, sino estaba en esa categoría, mientras que Central Córdoba estaba en la C. sí. Y después fue al revés. Fines de los 50, principios de los 60, Central Córdoba inclusive jugó en primera división. En primera división, y que veíamos los Argentino de festejos Rosario era lo que se llamaba en ese entonces torneo amateur. Claro. En las 2 imágenes en blanco y negro que van a ver, una de ellas es en el campeonato histórico de 1933, lo van a volver a ver luego, que es un campeonato en donde le ganó Central Córdoba a Argentino de Rosario en la fase Rosario que se jugó un 12 de noviembre de 1933 en Virasoro y Juan Manuel de Rosas. Venció 4-1 y a la postre iba a terminar convirtiéndose en el campeón de la Copa Bécar Varela. Ah, claro. Que es una estrella oficial. Y es en histórica. AFA, y es realmente histórica. Y la otra, bueno, es el ascenso a primera. Claro. Ahí está Gavino Sosa. Exactamente, ahí está Gavino. El primer partido en torneos de ascenso de AFA, como bien decíamos, ya no Liga Rosarina, Copas Nacionales, sino como lo conocemos ahora, el jueves 17 de agosto de 1944, en el campeonato de Segunda División, empataron 0-0. Y el segundo clásico del año 1944 tuvo un ganador. Argentino se impuso 3-0 a Central Córdoba en el José Martín Olaeta, con goles de Ricardo Vidal, Vicente Maurino y Atilio Trinchieri. A ver, y esos años, 1944, 1945, el tercer clásico, un 1-0 en el Olaeta con gol de Gregorio Pini, iba a ganar los Charrúas por primera vez. Pero en 2 clásicos consecutivos se convirtieron 15 goles. Ah, bueno. En 1946. Argentino ganó 5-3 primero, en 1946. Y en la B de 1947, Central Córdoba se iba a imponer 4-3. ¿Pero por qué es importante ese 5-3 de Argentino de Rosario? Porque tenía en su equipo a Mario Casagrande, quien anotó 4 goles y es el único que pudo alcanzar esa cifra en clásicos de AFA. Ah, bueno. Estamos hablando entre ellos. Exactamente. En el clásico, el único que pudo meter 4 goles fue Mario Casagrande en 1946. Y nadie ha podido batir ese récord, ni siquiera Oscar Facchetti en 1970, que en el 4-1 contra Argentino en cancha de Newell's metió 3. Claro, es una cifra difícil. Y totalmente. Y más ahora como está el fútbol. Te cuento otras que veíamos también ahí, algunas imágenes, curiosidades de este clásico que vas a poder vivir este domingo. Un clásico que fue una locura en 1979. ¿Por qué? Porque jugó Marcelo Bielsa. Ah, bueno. Con la camiseta de Argentino de Rosario. Jugó poquito, pero se dio el gusto de jugar este clásico en 2 oportunidades en la primera C, en ese entonces la tercera categoría del fútbol argentino. El Trinche Karlovich disputó 9 derbis en la C, claro, entre 1972 y 1982. Anotó el gol de la victoria en el 73, 6 fechas antes de ascender a la B. Y, ¿sabés otra curiosidad? 2 árbitros mundialistas dirigieron este clásico. A ver. Vamos a pensar en Francisco Lamolina, quien fue el juez representante argentino en Estados Unidos, 1994. Sí. Esto fue el 22 de septiembre de 1979 en la C, cuando el Charrúa ganó 3-0 en el Gavino. Y por lo tanto arbitró al Loco Bielsa. Claro.
Y Javier Castrilli No, estuvo en el Mundial de Francia 1998. que expulsó a 21 jugadores. El 15 de diciembre de 1990 terminó 0-0 Por eso, ¿viste? en la primera Quedaron sin vez. jugadores, entonces se terminó el partido ahí. ¿Vos sabés una curiosidad Sí. que me acabás de decir? La curiosidad es que en Argentino de Rosario, 2 directores técnicos famosos del seleccionado argentino fueron o jugadores o técnicos, porque vos me decías que Bielsa, sí, el loco Bielsa fue jugador de Argentino de Rosario, y allá por los 90, quien lo dirigió y lo subió de la C a la B fue Sampaoli. Claro. Así que vos mirá, Que veían su locura también porque seguía los partidos arriba de un árbol para tener otra perspectiva. ¿no? Bueno, por eso Cuentan digo, las ¿no? crónicas, O sea, ¿no? Vos fijate que es un equipo de locos el argentino. Un clásico que vas a poder disfrutar. Y con historia, ¿eh? Con muchísima historia, 112 años. Y además, 2 equipos realmente urgidos de los 3 puntos. Central Córdoba se ubica 10º con 13 puntos. Está a 6 del descenso. Está a 1 de puestos de clasificación al reducido. Todavía Todavía está demasiado pronto, ¿no? Obviamente hay mucho por jugar, pero el más complicado es el Salaíto, que apenas ganó un partido de 11 y se encuentra a solo 1 punto de la zona de descenso al promocional amateur. Para los dos sería un aliciente los 3 puntos. Y bienvenido que sea con público visitante. Sí, señor, y recordemos que son los 2 benjamines del fútbol rosarino. ¿Hacemos un bote a tierra? Pero cómo no. Dale, y volvemos. Bueno, continuamos en Bote a Tierra y en este caso vamos a meternos en los 180 segundos de la Primera Nacional, que arranca con una gran noticia. A ver, una gran noticia puede ser para la Ferrere, ojalá, vamos a ver.
Mitre se quedó sin el primer jugador de cara a esta inminente apertura del libro de pases. Gustavo el Tortuga Fernández no va a continuar en la institución, había llegado tras una buena campaña en Gimnasia de Jujuy, previamente en La Ferrere también, muy asociadas su imagen y sus goles al AFE, pero aquí no funcionó, fue perdiendo lugar. Tras la salida de Carlos Mayor, la llegada de Cristian Mazzón, no terminaron de encontrarle ese lugar, así que 9 encuentros, 6 jugados como titular y solamente y 2 goles. La verdad que un buen promedio dentro de su participación, pero dejó de ser jugador de Mitre. Está evaluando algunas ofertas de la Primera Nacional y la Primera B, la Ferrere. Bueno, todavía no se han comunicado con él. Vos sabés que el delantero Camilo Viganoni fue reemplazado en Los Andes ante el Deportivo Morón el fin de semana pasado por un esguince de rodilla izquierdo, pero se comprobó luego que tiene comprometidos los ligamentos. Para jugar ante Godoy Cruz, el director técnico Lemus, sí, optaría por Villarreal en su lugar. Por el otro lado, otra lesión importante, en este caso en Deportivo Maipú, uno de los defensores de mejor rendimiento y actualidad en el tricolor, en el cruzado, Luciano Arnijas, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tendrá que operarse entre 6 y 8 meses y se suma entonces a Fausto Montero, que también sufrió una lesión ligamentaria. Entonces son dos importantes bajas con las que va a tener que lidiar Mariano Echeverría. Seguimos con las lesiones. En San Miguel se espera los resultados de los análisis que se va a tener que hacer la semana próxima al mediocampista Díaz Gracino. De cualquier manera, ya Colioni piensa en el encuentro ante Mitre de Santiago del Estero que su reemplazante será Osés. Perfecto. Por el otro lado vamos a hablar de búsqueda de entrenadores. Por un lado, All Boys, que se quedó sin Aníbal Villeri después del partido contra Colón de Santa Fe. Bueno, comenzó la danza de nombres. La idea es que estuviera ante Morón el lunes dirigiendo. No va a estar, no se llegó a un acuerdo con Matías Modolo. Gabriel Gómez quedó en el camino. Se ofrecieron muchos, pero todavía no hay nada cerrado. Así que contra Deportivo Morón, Darío Stefanato va a ser el manager del club, va a ser el director técnico. Y por el otro lado, en San Telmo, decirles que Marcelo Vázquez había sido contactado por Estudiantes de Río Cuarto para llegar a ser el director técnico, volver, muy también identificado con el club. Bueno, Marcelo Vázquez se unió a la dirigencia, dijo: yo tengo contrato firmado, yo voy a seguir en San Telmo. Así que Estudiantes de Río Cuarto está cerca de cerrar la llegada de Forestelo. Mirá vos, bueno, hablamos en la editorial sobre la importancia de las localías. Sí. Y habíamos hablado que Midland dio el zarpazo el fin de semana pasada, derrotando a Tristán Suárez allá en Ezeiza, 30 partidos tenía Suárez. Bueno, ahora quedaron liderando esa cosa de invictos de local. Primero Deportivo Madryn, tiene 24 partidos sin perder. ¿Y sabés quién viene luego? All Boys. All Boys con 17 encuentros. Exactamente. Bueno, vamos a meternos en esta ocasión, vamos a darnos un verdadero lujo, una de esas alegrías que duran y durarán por mucho tiempo. Ojalá la puedan sentir ustedes del otro lado también. Es que es un orgullo. La verdad que tenemos la posibilidad de disfrutar, de charlar con un emblema, un símbolo de nuestro fútbol. Yo veo a Julián Álvarez, veo a Lautaro Martínez en un principio, aunque ahora está un poco más definido de 9, en su rol de 9 de área. Y lo veo a Oscar de Erticia, y ese futbolista que no daba una por perdida. No. Con gol. Un goleador feroz que chocaba a los defensores, que los obligaba a pensar bajo presión,
Y la verdad que veo mucho de ellos, de él en ellos. Y es alguien que no solamente es ídolo en instituto, no solamente dejó tanto en nuestra selección argentina, sino también en el exterior, porque todavía hay una peña en Tenerife que se llama Oscar Derticia, en Cádiz, en Albacete, en la Fiorentina. La verdad que es un gustazo, un honor tener a Oscar Derticia aquí, que además ha sido compañero, si mal no recuerdo, de jugadores como Roberto Baggio, de Dunga, de Franco Baresi. ¿Quién se pudo...? De Diego Armando Maradona, entre tantos otros. La verdad que un verdadero orgullo tenerte acá con nosotros. Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Carlos, Alejo, audiencia, equipo. Encantado del llamado, contento y feliz de poderlo escuchar. No pude escuchar la introducción, un poco se cortaba. Bueno. Pero bueno, hablar de Dunga, de Roberto Baggio, de Maradona, hablar de todo y de los equipos y contar mi historia, para mí es un honor y agradecido infinitamente de poder comunicarme y charlar con ustedes y que el oyente disfrute de estas palabras o estas anécdotas que uno puede transmitir y los valores que uno tuvo en la vida futbolística. Qué nombres, ¿no? Sabemos que tenés una habitación en las cuales cuando tenés ganas de estar tranquilo y sentarte y mirar las camisetas, están allí. Pero, viste, uno siempre tiene a una esposa, a una madre, alguien que dice, che, el armario está lleno de camisetas, los cajones empiezan no cierran. Si tuvieras que elegir de todas esas camisetas, una que dirías no la regalaría, pero ni en Pepe, ¿cuál elegirías? Primero y principal, la habitación de los recuerdos, esa que me hizo mi familia para un cumpleaños y me dieron la sorpresa, la tuve que desarmar porque se vino a vivir mi hijo con mis nietas a esa habitación. ¿En serio? En la parte de la casa. Se cumplió entonces. Así es, sí. Pero las camisetas que de mucho valor, ahora las disfruto porque están en el Museo del Mario Alberto Kempe, en la Agencia Córdoba de Deportes. Qué lindo. Y las camisetas esas, y como vos decís, y decías que siempre yo llegaba de un entrenamiento, de un partido, de un viaje, y después de retirado del fútbol, retirado entre comillas, porque todavía seguimos disfrutando del fútbol al 100%, a mis 61.000 kilómetros recorridos, sigo transmitiendo y transpirando fútbol. Y esas camisetas que me hacían bien ver en el living o en la habitación de los recuerdos, ahora la tengo en el Kempe, y como trabajo en el Kempe, en la Agencia Córdoba de Deportes, disfruto de esos niños. Y cuando Gustavo Faría, que es el director del museo, me agarra de los pelos y me trae para el museo, me dice, ven y contá la camiseta de Maradona, la historia que tiene esa camiseta con el número 16, el reloj exclusivo de Diego que me regaló después de esa lesión que tuve, y otras tantas camisetas como la del Kun Agüero que me mandaron de Inglaterra firmada, o la de Haaland, la de Franco Baresi, la de Guardiola, la de Canigia, la de camisetas así de esa época que antes no se cambiaban o se intercambiaban camisetas, ahora se cambian todas las camisetas, pero en ese momento yo empecé a juntar o a coleccionar o guardar objetos de ese valor, ¿no? Sí. Así que, pero de esas 150 camisetas, y que uno, cuando vienen los directores técnicos, es jugadores que de otros que están en algún equipo, sea de River, sea de Boca, como ser el Chacho Coudet, que estuvo en el Internacional de Brasil, y cuando vino a jugar acá al Kempe, hablamos con él y lo saludé, lo felicité y le pregunté si podía donar o obsequiar una camiseta, y me dejó la de mercado para el Museo del Kempe, ¿me entendés? Y esas cosas
y esos detalles para el museo, que yo lo disfruto porque sé que la gente o el turista o el apasionado del fútbol llega por el Museo del Kempe, donde hay 250 prendas originales de deportistas cordobeses, y entre esas prendas están las camisetas, bueno, la que me mandó Messi con la firma, la de Julián Álvarez que me dejó después del partido de Argentina, la pelota que se jugó en ese momento, que tiene el pasto todavía pegado en una vitrina, están ahí, ¿me entendés? Y uno disfruta, como está la camiseta de la final de Holanda, que la prestó la Cato Oviedo, y la del Cuti Romero, y tantas camisetas famosas de jugadores de fútbol. Y bueno, yo lo disfruto y lo comparto con la gente que se llega ahí al Kempe. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estamos dándonos este gustazo de hablar con Oscar Derticia. Hablamos primero de las camisetas y de todo lo que vivió, ¿no? Y ahora vamos a profundizar un poco en todo, tan rico su vida deportiva, Carlitos. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Lo que dijo Gonzalo Buenas comparto noches, totalmente. A ver, Oscar, me cansé de verte. A ver, había que ser guapo para ser delantero, porque no había VAR, no había un montón de cosas. Sabía todos los contrarios, la clase de goleador que estaba enfrente. ¿Llegaste mucho? Sí, no, aparte yo tuve la suerte, la vida me dio la posibilidad de jugar al fútbol, y desde tan chico, que mi familia ninguno es de futbolero. Mi papá era mecánico y yo me ensuciaba, me engrasaba al vicio por ayudarle, y le cambiaba las llaves, pero por niño, y después me iba a jugar a la pelota hasta las 12 de la noche. Pero la vida me dio esa posibilidad, y yo siempre en las entrevistas, y siempre voy a estar agradecido, porque los defensores, cuando me toca debutar a los 17 años, en septiembre del 82, contra Estudiantes de La Plata en Alta Córdoba, que empatamos 1-1, enfrentarse al Tata Brón, a Ruggeri, a Mouso, a Trocero, Alves, Villaverde, Cooper, Garré, Rocha, Camino, Guete, Luis Galván, Cuchufo, Pasarela, defensores, como vos decías, Carlos. Había que animarse, sí. Yo era ese atorrante, ese sinvergüenza, ese cara dura, de faltarle el respeto futbolísticamente porque era más joven que ellos y ellos ya tenían su carrera, que después yo fui haciendo mi carrera, pero ellos me hicieron ser ese delantero. Yo era agresivo, era potente, no daba ninguna pelota por perdida, y me hice esa fama y ese delantero que iba a todas y que no le perdonaba a un defensor, porque siempre Ruggeri lo comenta, delantero que le tenía miedo era Oscar Derticia, porque sabía que yo también le iba a meter. Sí. Y en ese sentido yo le faltaba el respeto como jugador, pero después me la tenía que mamar entre ellos y pelearme y lucharla y ser ese goleador que fui, el goleador histórico en instituto, después goleador en el fútbol argentino, en Argentino Junior, y así en Italia y en España. Pero bueno, uno de esa manera me fui haciendo mi carrera y mi prestigio y mi forma de jugar en el fútbol argentino. Obvio. Oscar, ¿quién fue tu mentor? ¿Quién dijo, nene, vos andás muy bien, venía a tal equipo o a tal club? Y bueno, eso fue a los 10 años, 11 años, 12, un señor que seguro que me debe haber visto ahí en el Colegio Cristo Rey, donde jugaba, o en la calle, o en un potrero, y vino un día viernes a la noche, golpeó la puerta y dice, vengo a buscar a su hijo para que mañana me autoricen los papás a que su hijo juegue en instituto, y así empezó mi carrera, donde en La Agustina éramos 200 niños con 5 pelotas, y de ahí salí yo, de esa Agustina, como Dybala y como Klimovic, y como el Chino Romero y como Guanchope Ávila. Y de ahí, ahora en el predio de La Agustina hay 9 canchas de fútbol, y la número 9 lleva mi nombre como goleador histórico. Y así me conoció ese hombre, me llevó a institutos, a las inferiores, y ahí empezó mi carrera hasta llegar a Primera División, y después me hace debutar en Primera División Hugo Truque, el arquero de Independiente.
y que triunfó en Independiente y en Instituto, y él me vio y me dice, bueno, acá está la oportunidad, y me subió a Primera División, y ahí empezó mi carrera futbolística con jugadores como el Beto Beltrán, el Negro Nieto, Miguel Rodríguez, López, Mastro Simón, Víctor Heredia, compañeros que me hicieron el Loco Munuti, que me hicieron ser el profesional y para el día de mañana, ¿no? Y bueno, ellos me ayudaron a ser ese jugador tan importante y jugador de élite, que después se me abren las puertas para ir a jugar a Europa. Claro, Oscar, ¿qué dos clubes? Porque en Instituto se jugaba fútbol, era un club que uno pagaba entrada para ir a ver, y de ahí a Argentino Junior, con lo que es y fue Argentino Junior como equipo de fútbol, ¿verdad? Así es, y no solo eso, Carlos, uno de ser del interior y competir contra Francescoli como goleador, como Márcico, como Perazo, como el Toti Iglesias, como Jorge Coma, el Puma Rodríguez, jugadores de la talla eso, y que 21 goles Francescoli, 20 Márcico, 19 de Articia, 18, 19, 17, 20, 21, y cuando llegó Argentino Junior, con ese poderío que justo se iban todos, se iba Holguín, Domenech, Batista, el Panza Videla, jugadores de la talla que salieron campeón, y entra la juventud como Rudman, Cáceres, Lorenzo Mayor, Macalister, Redondo, Ezequiel Castillo, Trapazo, Caña, el Bocha Batista, llega Goyen, llego yo, llega el Rulo González, llega Ramiro Castillo, Charlie Carrió, y se arma un equipo competitivo con Nito Veiga, Ángel Clemente Rojas, el Beto Menéndez y el profe Jorge Callase. Y ahí un Argentino Junior joven, modificado, con experiencia y con juventud, y que no alcanzamos el título, que salió campeón Independiente, pero sí con un Argentino Junior que en 36 partidos hice 20 goles, y ahí se me abren las puertas del fútbol europeo. Claro. Mirá todo lo que estamos mencionando, solo hasta llegar al fútbol europeo. Y yo pienso en ese chico que tenía como sueño, ¿no? Regar de goles, regar de juego, gambetas, los distintos campos de juego de Córdoba y a nivel nacional. ¿Cuántos sueños cumpliste, y si te quedó alguno por cumplir? Porque la verdad que lo que estás... todo lo que viviste, seguramente cuando eras chico, quizás no lo ibas a creer si te lo decían. No, nunca me imaginé hacer la carrera que Dios me dio esta vida, de ser protagonista detrás de una pelota de fútbol, ¿no? Y divertirme y disfrutar y compartir y conocer. Y tener altos, bajos, una lesión grave nada más, que rotura el ligamento con un choque con Maradona, pero después el fútbol me dio muchas cosas, ser el goleador, hacer goles, hacer feliz a la gente, que quede marcado goles espectaculares como le hice a Pumpido en Alta Córdoba, que le ganamos 4-1 a River, y un River que venía de ser campeón con todas sus estrellas, y la gente de Instituto se acuerda de ese gol, o el gol de Huracán, o el debut en Talleres, o el gol en la Fiorentina, o el gol en Tenerife al Real Madrid, y eso la gente siempre va a estar agradecida por lo que uno hizo, pero después el jugador en sí, de poder llegar, era estar siempre al 100% y decir, ¿qué me faltó? Sí, jugar el Mundial 86, hice todo el proceso y quedé número 23, como 24 con otros compañeros. Y después el Mundial de 90, que me lesiono con un choque con Maradona y no pude jugar el Mundial de 90 en Italia, en el mejor momento. Y bueno, esas cosas te quedan marcadas, pero la vida me dio de poder jugar en 11 clubes, en la selección argentina, jugar en Italia, en España, en Chile, en Perú, y tener grandes jugadores al lado y compartir con Diego Latorre, con Pizzi, con Redondo, jugadores que me marcan, tener técnicos como Menotti, Bilardo, Ángel Capa, Valdano, que me marcaron en mi vida futbolística y al día de hoy, así como ustedes, que agradecido por la entrevista, y la gente que me saluda y que comparte y que me llaman de Tenerife, que me llaman de Cádiz, porque
algo dejamos, una huella dejamos y quedamos en la historia de cada club porque hicimos las cosas bien y porque dimos todo en cada equipo cada camiseta que tuvimos que defender. Y justo me estabas hablando de esto de Cádiz, lo que dejaste, y después de tantos años, ¿no? ¿Qué se siente? Y creo que sigue estando la Peña Oscar Dertici allí en Tenerife. ¿Qué sentís al tantos años seguir siendo tan querido, ¿no? Por hinchas, y no solo el hincha cordobés y el hincha argentino en general, sino también allí en España, allí en Italia? El sentir orgullo, felicidad, alegría, y que como ser el Tenerife ascendió a segunda división después de un año durísimo en tercera, y que en la semana previa hicieron un video donde quedo inmortalizado en una montaña, en una roca, con mi cara, Fernando Redondo, Felipe Miñambre, que es el presidente ahora del Tenerife, y que la Peña de Articia sigue firme, vigente, y que te llaman y que te piden un video, un saludo. Es una alegría, es algo emocionante porque dejamos todo, dejamos una huella y quedás en la historia del Tenerife por haber hecho un gol al Real Madrid y fue la puerta que se abrió por primera vez en la historia para jugar en la Copa UEFA. Y una isla con 32.000 hinchas que te estaban alentando para que ganara ese partido, y lo ganamos y tuve la suerte de hacer ese gol y quedás marcado, y así como tus colegas en Barcelona que me llaman año a año para recordar esa fecha y que justo salió campeón el Barcelona, y después la gente misma del Tenerife que te llaman, los hinchas, para saludarte, y igual que en el Cádiz o Albacete o en la Fiorentina, pero el Tenerife me marcó mucho, y esa alegría es impagable por lo que uno hizo detrás de una pelotita que nos hizo tan feliz. Oscar, yo estaba escuchándote atentamente, pero hay algo que quiero decirte, y no es para alabarte, sino simplemente porque lo siento. Obviamente la importancia del goleador, del tipo que estaba ahí arriba en la tabla de goleadores, pero mucha gente, y me incluyo entre esa gente, el hecho de cómo jugabas, el hecho de lo que ponías adentro de un campo de juego, porque ese alma, tripa, corazón de bancarse los golpes, de estar siempre ahí, de no ser como muchos jugadores que son por ahí laguneros, y como dicen a veces, como decimos los colegas, apareció una vez en el partido e hizo un gol. No es solamente apareció en unos partidos el caso de Derticia. Estaba ahí en la guerra, y entre la pelota, o bueno, se la dabas a un compañero o lo que sea, Derticia era sinónimo de fuerza, de coraje y de estar siempre preparado para meterla entre los tres palos. Yo creo eso, por lo menos es mi opinión, Oscar. Sí, no, y aparte yo tuve la suerte, bueno, el delantero se la tiene que rebuscar, pelear contra los centrales o con los marcadores punta. Pasa que yo tuve siempre, y me lo dijo Ángel Capa en Tenerife, ustedes tienen que ser compañeros dentro de la cancha, fuera de la cancha, en el hotel, concentrar juntos con Diego Latorre, porque ese era mi socio. Claro, y después tenía socio en Argentino Junior como Herrero, como Charlie Carrió, como Ramiro Castillo, como el Rulo González o Lescano, y que siempre me asistían, o Fernando Redondo en el Tenerife, pase precisos, quirúrgicos, que me dejaban mano a mano y yo tenía que definir y romperle el arco al arquero. Y no era lagunero, así como le pasa a muchos delanteros que pasan 10 partidos, un gol. Claro. 15 partidos, 20 partidos, 3 goles. No, el delantero tiene que vivir, disfrutar, sufrir, estar preparado al 100% para el detalle o el error o la mínima fracción de segundo que me deja el defensor de poder ejecutar. Y eso que no lo trabajaba antes como lo trabajo ahora, que me he retirado, hago entrenamiento específico de delantero y le trato de sacar lo mejor a cada niño de 12, 13, 14, 15, 16 años, que después yo de grande lo aprendí con Jorge Valdano en el Tenerife, pero ese delantero de arrancar de mitad de cancha y llevarse todo, porque como Julián Álvarez que hizo el gol en el Mundial a Croacia, era ese delantero. Y el objetivo
de buscar el área rival, porque el objetivo era allá, hacer goles allá adelante, llevarlo lo más lejos posible el peligro y no tenerlo cerca de mis defensores. Por eso siempre tuve esa conexión y siempre me adapté rápido a los equipos donde llegaba, porque tenía jugadores de calidad y que ellos sabían que yo con un movimiento que hacía, como lo hace Lautaro, como lo hace Lukaku, como lo hace Julián, o como lo puede hacer Grimo, un movimiento justo, el enganche que lleva la Diego, el delantero sabe asistirse de la mejor manera y él se va a esmerar para la asistencia justa para que uno haga el gol y puede ir a festejar con el hincha, y cuando te das vuelta vienen todos tus compañeros porque ejecutaron y empezaron la jugada de ella y vos la terminaste de la mejor manera. Obvio. Oscar, cambió mucho el fútbol de la época tuya de jugador a esto. El puesto de goleador, el puesto de 9, es como que es un animal en extinción en el fútbol actual, ¿verdad? Sí, de hecho hablaba de las sociedades y el 10 dicen que también está desapareciendo, ¿no? Sí. ¿Lo ves un poco así? Los punteros. Es que antes jugábamos un 4-3-3 y el enganche que era el 10 tenía que pelearse con el 8, el 5 con el 5, el 10 con el otro 8, el 7, el 9 y el 11 adelante con los 4 defensores. Lo que pasa es que ahora un 4-4-1-1, un 4-4-2, un 3-5-1-2. ¿Y a dónde está el delantero? Claro. El 9 de área. Claro. Ya no está el prototipo de 9 de área como Escota, como Perazo, como el Búfalo Fune, como Oscar de Articia, como el Puma Rodríguez, que te encaraba y te arrancaba y no te dejaba. La Araña Muchaste por la derecha, o Bocanelli, o las Pepona Reinaldi, que siempre te estaba esperando para hacer el gol. Oscar de Articia igual. Claro. Yo tenía al Plumero Gómez, a Macaliter o a Mayor por los carrileros que tiraban el centro, Herrero me tiraba un centro, o Rudman, o Ramiro Castillo, Charlie Carrió, me asistían, todo el tren, Mastro Simone, o Roberto Banjo, que me asistía justo, o un Salazar uruguayo en el Albacete, siempre me asistían de la mejor manera y uno tenía que estar con la caña de pescar, como todos dicen, pero preparado para ejecutar esa jugada y definir, y eso te nace como goleador, como ese delantero agresivo, ese hambre de gol, ese hambre de gloria para poder llegar y ser el hombre más feliz del mundo, porque vos sos el que finalizar una jugada donde empezó de tu área o del mediocampo o de un volante, una doble pared y el enganche que te asistió y pudiste definir y abrazarte de la mejor manera con la felicidad del gol. Me da la sensación que hoy en día, y decime si, igual Carlos y Oscar, decime si me equivoco, que el 9 confunde esa intensidad que tenías vos, ese afán de presionar al rival, ese afán de que siempre estuviera urgido de o revolearla o hacer algo, porque vos llegabas... Vos hacías todo esto y además estabas para empujarla al gol en el momento en el cual la tenía tu equipo. Eso me da la sensación que hoy es lo que escasea, ¿no? Porque hay jugadores que se esfuerzan, que corren, que van, que presionan, pero en el momento del centro no hay nadie en el área o no se animan a patear desde lejos. ¿Lo ves un poquito así? Como que falta esa... que para mí es lo más importante del 9, ¿no? Que la meta. Sí, la camiseta 9 está, el tema es que no está el jugador. Claro. Y el delantero 9 va a presionar a la derecha, a la izquierda. Y ahora que salen jugando, ¿te imaginas la época mía? El Loco Gatti o Pumpido o el Goico o el Mono Montoya le daba la pelota al defensor, se la devolvía y uno es que se le acercaba y te la agarró y te levantaba y yo le pisaba la mano, los guantes, todo. Imagina ahora que te salen jugando de ahí, ¿sabes cómo los presionaría? Y bueno, el 9 hace el esfuerzo, el sacrificio, es la hormiga negra, y después los que terminan definiendo son los enganches que tienen la posibilidad de pegarle de rosca al segundo palo, pero el trabajo de que tiene que hacerlo el delantero lo hace ahora para evitar la presión bien lo antes posible y evitar el contragolpe. Lo que pasa es que con el fútbol de hoy en día que salen jugando antes,
el Negro Nieto o Miguel Rodríguez metió o el mismo arquero, el loco le pegaba de aire o del suelo y tenías que peleártela con los defensores, le bajabas al enganche, el enganche ya tenía... ¿En dónde estábamos? En 3/4 de cancha. No, ahora salen jugando que la toco 1, 2, 3, tal. Hay equipos que lo pueden hacer, otros equipos no lo pueden hacer. El mismo Haaland en el Manchester City, ¿cuántas pelotas toca? Claro. 4, pero de las 4 te mete 2 o 3, sí. porque... Sí. Claro, pero porque está preparado y porque te asisten y porque el trabajo lo hicieron los otros volantes o tocadores que tienen una técnica, una calidad y saben dónde lo van a ejecutar. Como el otro día, Haaland va perdiendo 3-1 el City, sacan de mitad de cancha, la tocan para atrás, se abrió la defensa, él abrió la defensa, le metieron una pelota, se la picó 3-2. Claro. Un minuto pasó. Claro. ¿Y cómo? ¿Y qué no? ¿Que los jugadores nuestros no nos pueden hacer eso? No, ¿cómo que no lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Claro, Saca de la mitad, mete un pelotazo cruzado, un centro, y ya lo asististe y ya tenés una jugada de un peligro de gol o un córner, o la sacó el arquero, mérito del arquero. Y eso no lo podemos hacer. No, la tocan. No, si el fútbol se nutre de errores y tenés que hacer los goles en el arco del frente. Claro. Te paseamos Por eso escasean los 9. Claro, es perfecto. Te decía que te paseamos por esa rica historia dentro de la cancha de Qué Oscar gusto que nos Lerticio. damos, Carlitos. Ahora, exactamente. Y ahora la pregunta es, vos estás con todo el piberío ahora. A ver, yo lo que noto que ahora es como que, y vos estando en el puesto que estás y con todo el fútbol que mamaste dentro de un campo, hay un especialista en patear tiros libres, hay 2 especialistas que cabecean, hay uno que se desmarca y se va por la punta. Está cambiando tanto el fútbol como para que no haya como antes. Vos veías a cualquier equipo y un córner a favor y se iba medio equipo arriba, pues cabeceaba cualquiera, porque abría la cancha cualquiera, y ahora es como que hay uno solo. Sí, y lo que pasa es que no hay potrero. Claro. Qué verdad. Y el potrero es el que te lleva a ser ese jugador distinto y sacar ventaja. Y una Argentina que tiene materia prima por todos lados y jugadores vamos a seguir teniendo y vamos a seguir sacando porque el fútbol en Argentina es lo máximo y es lo más, y que después el talento de cada uno lo vamos descubriendo a medida que se van presentando, pero el sistema de juego ha ido cambiando un montón y como decías vos, íbamos a un córner y iban 5 o 6, porque sabías que cabeceaban 3, cabeceaban bien, los otros iban al rebote, los otros esperaban que fallara el defensor o el arquero para empujarlo y hacer el gol, pero sí que va evolucionando el fútbol. ¿Ha cambiado un montón? Sí, ha cambiado y va a seguir cambiando. Lo que pasa es que el talento, nosotros como argentinos tenemos ese plus o ese extra, por eso estamos en distintos países en el planeta fútbol. Hay un argentino, hay un cordobés, hay un santafesino, un rosarino, un porteño, un tucumano, siempre va a haber un argentino. ¿Por qué? Porque tiene algo distinto, tiene un plus extra y sabe manejar los tiempos, sabe manejar el partido, sabe manejarse de la mejor manera. Lo que pasa es que en el fútbol nuestro argentino es muy mezquino, siempre estamos buscando el error o a ver qué dirá o qué va a hacer o pedirle tarjeta amarilla. Distinto en Europa, que te juegan de igual a igual, al margen del poder adquisitivo que tiene cada equipo, pero te juegan de igual a igual y te quieren ganar de la mejor manera, y si vos le hiciste un gol, ellos te van a tratar de hacer 2 goles, no 1. Y si te pueden hacer 3, te van a hacer 3. Sí. Porque, y aparte, en Europa están jugando continuamente todos jugadores de selecciones de otros países. Claro. Al margen que están en cada equipo. Vos acá en Argentina, ¿qué jugadores tenés de la selección? 1, 2. Sí, y los Si que todos están de todos en vuelta. Europa. Y los que están de vuelta, que marcan la diferencia a sí mismos. Y así mismo los que marcan hacen jugar a un equipo competitivo que lo traslada, un Leandro Paredes, te traslada la experiencia en el medio de la cancha y te hace jugar a un equipo competitivo y te hace tener la mentalidad europea en el fútbol argentino. Y sí, mirá Di María.
Ahí tenés un Di María, un campeón del mundo, que te hace jugar a los pibes, y los pibes, cómo lo cuidan, lo miman. Tomá, dásela, devuélvemela. El otro día, el huevo Acuña, el Toro Acuña, un pase al medio. ¿A quién se la dio? Al talentoso. El talentoso que hizo centro al segundo palo. ¿Quién me hizo el gol? ¿El 9? No, el que entraba por el segundo, porque vio la jugada. Y el talentoso, ¿a dónde puso la pelota? Al segundo palo, que tiene como el gol que hizo Martínez Cuarta el partido anterior de River. ¿A quién se la dio? A un pibe. ¿A dónde lo buscó el pibe? Al segundo palo. Justo un pase preciso, quirúrgico, para que el gol River gana 2-0. Esos detalles, pero intentalo, jugarlo, arriesgar. Así como arriesgar hacia adelante, después tener las precauciones de cuidarte. Pero lo que pasa es que en Europa es otro fútbol y acá en Argentina es muy mezquino. Sí. Oscar, hay una frase hace 1000 años que dice que el tiempo en la radio es tirano. Ojalá pudiéramos estar más tiempo, pero la verdad que agradecido. Y nos queda tanto, el paso por Fiorentina, lo que pasa es que ustedes me dijeron, sí, son 2 horas de programa, y yo le dije, no me dejaron decirle que conmigo primer tiempo, segundo tiempo, alargue, penales, esto es así, no, sí, le agradezco. Pero algún día estamos para el tercer tiempo. Pero algún día te ponemos... el tema es que un día te tenemos las 2 horas. Allá y vamos en vivo. Pero sí. Sí, cuando quieras. Escuchame, el día que vos quieras, si venís a Buenos Aires, los viernes ya tenés un lugar donde venir. Venís al programa, porque acá se engalanas más. Sacamos una foto que queda ya en la pared de acá de la radio para decir con orgullo, acá estuvo Oscar Derticia. Y Oscar, yo te agradezco. Inmortalizado ahí. Más bien, te agradezco, pero infinitamente, tanto Gonza como yo. Es un honor haberte escuchado, por todo lo que diste, por todo lo que seguís dando, porque sabés mucho de fútbol y porque, bueno, sos una gran persona. Te agradecemos infinitamente, te dejo con Gonzalo para que él se despida también, y te deseo una buena vida. Goleador, genio, así que felicitaciones por todo lo hecho y por todavía las ganas de seguir haciendo, aunque sea para el piberío, que sepa cómo parar una pelota, cabecear, meterse al área. Y en el senior, ¿no? También. Sí, los veteranos a veces los prendemos a jugar y me divierto más. No, pero me divierto más ahora con los polvoritas que tenemos ahí en el Kempe, que son hermosos. Yo aprendo más todavía con ellos. No, muchas gracias por tu palabra, Carlos. Oscar, Gonzalo, agradecerte de corazón. Gracias por este ratito, por acompañarnos. Seguramente será un hasta luego para seguir charlando de fútbol, porque no es solamente hablar de tu vida, de tu carrera riquísima, sino también el gusto de analizar el fútbol como se debe, ¿no? Con argumentos, sin gritos. Verdaderamente un lujo el que nos dimos. Y desearte que tengas lo mejor de lo mejor para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, gracias a tu equipo. Saludo a toda la audiencia. Desearte el mayor de los éxitos. Saben que tienen un amigo en el fútbol. Les mando un abrazo de gol de regalo para todos y a seguir trabajando. Yo seguiré trabajando con los chicos, que es mi pasión, y sigo disfrutando del fútbol. Muy agradecido por la entrevista. Y saben, cuando quiera y cuando esté en Buenos Aires me llegaré para compartir y seguir hablando de tantas cosas, los valores que tiene el fútbol que me enseñó en la vida. Muchas gracias. Te tomamos la palabra, Oscar, Gracias, Oscar. Seguro. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Qué lujo. Un abrazo. Qué lujazo. Qué lujazo charlar con Oscar Derticia. ¿Cuántos goles hemos gritado, no? Y qué claridad para hablar de fútbol, ¿no? Porque habló como si fuese un técnico. Realmente un lujo. Esto es un gol maradoniano a los ingleses, más o menos. Así me siento después de haber hecho este podcast. Con el pecho inflado nos vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, señor. ¿Y ya volvemos? Dale. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías.
Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Continuamos en Bote a Tierra y seguimos orgullosos de charlar, luego de charlar con Oscar de Articia, en este caso para meternos en la primera B metropolitana, porque, hubo un cambio de horario, Camioneros contra Brown de Adrogué, finalmente se va a jugar a las 15, antes iba a ser 15:30, ahora tienen que ir media hora antes, así apurando que el se van almuerzo. a jugar a las 15. Sí, perdóname, un caso curioso, quiero darte el de Martín Jiménez, que es delantero del CADU. Sí. Vos fijate, tuvimos un goleador terrible como Oscar de Articia, y vos fijate este muchacho, de los 12 tantos que tiene el CADU, él hizo 7. Ajá. Pero con una cosa todavía que lo engrandece. Estuvo ausente 3 encuentros por distintas lesiones, Jiménez. Y por el otro lado, ya que estamos con el CADU, fue expulsado ante Comunicaciones D'Andrea. Se perderá por lo menos la fecha de este fin de semana. Muy bien, muy bien. Por el otro lado, vamos a decirle, hablabas de Argentino de Quilmes, hoy lo mencionábamos, incidentes vividos ante el doque, se dañaron vehículos, se forzaron portones, inconvenientes con incidentes en la tribuna popular. Aprevide sancionó al Mate. Los próximos 2 partidos contra el CADU y contra Ituzaingó no van a poder entrar más que socios con cuota al día. Perdóname. Algo que lo estaban lamentando porque querían proponer el ingreso de hinchas visitantes. Claro. Porque es una moneda más, ¿no? Obvio. Una acotación, esa memoria que tengo. Yo he visto 3 clásicos
porque para tanto Argentino de Quilmes como para Doc Sud es un clásico. Sí. Y los 3 clásicos violentos. 2 en la cancha de Doc Sud y 1 en la cancha de Argentino de Quilmes. O sea que, evidentemente, ya la pica es extradeportiva. Perfecto. Por el otro lado, vamos a decirles la preocupación que reina en Argentino de Merlo, un presente que está lejos del imaginado, Sí. varias lesionados que provocaron una merma importante en su delantera, 6 sin ganar, 2 empates, 4 derrotas y 6 partidos consecutivos que su arquero no logra mantener la valla en 0. Y además, lo que hablábamos hoy, 2 empates y 3 derrotas, es decir, 5 partidos sin poder ganar como De local Qué feo. para el equipo de Cristian Tula, que este sábado va a jugar contra Villa San Carlos, va a tratar de cortar esta sequía y ya empieza a haber rumores, ¿no? Murmullos De respecto cambios. a la continuidad de su entrenador. Hablando de cambios, Leroy, Sergio Leroy, Sí. el técnico de Comu, va a tener que hacer una variante obligada en el próximo encuentro, que creo que es el lunes del cartero, ya que fue expulsado contra el CADU el volante Sabac. Vamos, en este caso, hablábamos de goleadores, ¿no? Sí, mirá bueno, vos, hoy mirá, más que nunca. vamos a hablar de goleadores, hablábamos con Oscar Dertisi, hablábamos de Martín Jiménez, y qué mejor que abrir esta caja de los recuerdos y recordar algunos goleadores del fútbol argentino. Hace no mucho tiempo convirtió 5 goles Lautaro Gordillo. Sí, cosa que es muy rara. En Flandria, hoy siendo goleador de Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional. En aquel entonces, ante Argentino de Quilmes, hablábamos Justo. hace algunos torneos. 5 goles que terminaron en su momento seduciendo a Ferro para recuperarlo, ¿no? Sí. Bueno, duró poquito tiempo esa vuelta a caballito. Pero la idea ahora es hablar de goleadores, 2 o 3 casos de goleadores que no terminaron muy bien. Por lo menos ese Que día. rozaron en realidad la ilegalidad. Sí. Y no hablamos de meter un gol con la mano. Hablamos de algo realmente ilegal, como aquello que sucedió con el pobre de Adolfo Cabrera en Argentino de Quilmes, que pasó de víctima a victimario, digamos. A ver. Nos remontamos al 30 de noviembre de 1935, cuando en la Barranca quilmeña el Mate derrotó a Estudiantes de Buenos Aires por 7-4. Bueno, qué lindo resultado. En el marco de la fecha 32 del certamen de la Segunda División. Adolfo Cabrera iba a marcar nada menos que 5 goles. No pasa nada, estamos en otoño. Y Donato y Calvo iban a meter los restantes, mientras que Garbini iba a meter 2 para el pincha y José García y Bollino completarían la cuenta. Fue Adolfo Cabrera, todavía sigue siendo el jugador que metió 5 goles en un partido de Argentino de Quilmes. Todavía no le han podido sacar ese... Y más difícil ahora. Ese tributo, claro, exactamente. Pero, a ver, si me decís que su ciclo duró 17 partidos y convirtió 9 goles, te diría... Muy buena campaña de Adolfo Cabrera en el club. Bueno, el problema es que terminó algo turbulenta. Sí, ahí veo. Un 11 de abril de 1936, en este caso ayudados por la IA, no conseguimos el archivo de 1930 y pico, no sabemos siquiera si... Bueno, un 11 de abril de 1936, hace 90 años, Cabrera iba a volver a hacer noticia, pero en el rubro policiales. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque apenas unos meses después, por la segunda fecha del siguiente campeonato, fue expulsado ante Colegiales por el árbitro, no suena el apellido, Pedro Echenique. Mirá vos, por el pariente. Fue tan fuerte contra su rival, Alberto Gagliano, quien fue derivado al hospital, que no solo se fue del campo expulsado, sino que además lo detuvieron los efectivos policiales, que se lo llevaron a la comisaría zonal durante 72 horas detenido. Míralo vos a Adolfo Cabrera. ¿Vos tenés un caso? Es un delirio. A ver. La verdad que es para, ¿viste? Cuando nosotros hacemos una ficción y ponerlo como paralelo.
Clásico tucumano, Sí. Atlético y San Martín. El número 9, Zavala, de Atlético Tucumán. Sí. Insultado por toda la gente de San Martín en el primer tiempo porque atacaba a Atlético para el lado donde estaba la gente del Ciruja. Va a patear un córner, recibió escupitajo, de todo. Bueno, pero resulta que ese gol fue olímpico, hizo un gol olímpico pateando ese córner. Mira. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? En vez de abrazarse con sus compañeros, claro, el más cerca tenía que venir corriendo desde el arco, que estaban esperando el centro, se subió al alambrado justo donde estaba la gente de San Martín de Tucumán. Sí. Y esto no es nada, porque bueno, lo iban a bajar. Lo quisieron bajar la gente de policía que estaba de ese lado, le robó el machete a uno de los policías y le entró a pegar a todos los hinchas que estaban del otro lado. ¡Un loco! Pero lógico, obviamente que lo pulsaron, pero se lo llevaron con vestido de jugador a la comisaría. ¡No! Decime si no es para ficción. Otra eso. que Hannibal Lecter, lo llevaron Pero todo. obvio. Lo llevaron esposado y el policía de seguro diciéndole, me devuelve el machete. Y a esta historia, para cerrar, la podríamos llamar la oportunidad hace al ladrón, ¿no? A ver. Porque esto sucedió en Sportivo Belgrano hoy, en el Federal A, un grande del Federal A. Sí, obvio. Este equipo cordobés. Hubo un jugador que la descosió, lógicamente en una época en la que era más fácil, ¿no? Era más posible en realidad, no sé si fácil, pero es posible sobresalir con goleadas de amplias magnitudes. ¿Cuántos goles viste que convirtiera un jugador desde que vas a la cancha? Mirá, yo no fui ese día, pero Taberna, un contrapuerto comercial, que hizo 7. Bueno, Yo al que fui, que más recuerdo, es el clásico Boca River de Bull de García Cambón, que hizo 4 de los 5 goles de Boca. Pero exactamente. Mirá que vi mucho fútbol, ¿eh? ¿Sabés cuánto hizo Juan Bernasconi? No. De Sportivo Belgrano. Metió 10 goles en un mismo partido. El arquero contrario debía estar feliz. Bueno. ¿Cómo terminó el partido? La verdad que 20-0 terminó el partido. Ah, bueno. La verdad que debía ser algún sobrino familiar de los hermanos Brown en Alumni, porque 10 goles no se convierten siempre. Nunca. Sin embargo, Bernasconi los convirtió un 11 de septiembre de 1949 en el partido que Sportivo Belgrano derrotó a Lavalle por la Liga Cordobesa de Fútbol, 20-0. Pero tiene una historia aparte muy curiosa esta historia. ¿Fue tanto más Sportivo Belgrano? Y bueno. Sí, pero no tanto como para que haya 20 goles de diferencia. Es que después de ir perdiendo 6-0, al cabo de 32 minutos del segundo tiempo y en disconformidad con las decisiones arbitrales, el señor Vitalino Gianbartolomei, los jugadores del Lavalle dejaron de jugar. Se pararon en el campo. Como Independiente San Lorenzo. Daban solamente el puntapié en el mediocampo después de cada gol. Bueno, la crónica de la época, hecha por el diario La Voz de San Justo, iba a dar cuenta de un árbitro muy permisivo, donde aceptaba jugadas bruscas, sin ningún tipo de sanción, e incluso soportando empujones ante reiteradas protestas del Lavalle. El equipo del Lavalle protestaba con razón muchas jugadas que consideraba injustas, otras sin razón, pero viste, cuando terminás sacado, bueno, a los 36 minutos el sexto gol del albiverde terminó de explotar con todo. el partido. Llegó la huelga, entre comillas, del Lavalle y los 14 goles restantes. Recordemos que en el 49 todavía había cierto espíritu amateur, de caballerosidad deportiva. Bueno, se le decía Sportman. Bueno, una goleada que trajo cola porque la Liga Cordobesa recibió grandes reclamos por el nivel de los árbitros y Lavalle criticado justamente por esto, por una caballerosidad deportiva que nunca existió. Perdón, ¿cómo se llamaba el árbitro? Se llamaba... para que no me acuerdo. ¿Gianbartolomei? Gianbartolomei, exactamente, sí. No era otro Echenique, pero así que... Imagínate si ese partido se juega hoy. Bueno, no se puede. Que puede llegar a pasar en las tribunas solamente, ¿no? Creo que la gente lo suspende el pero partido. le sirvió para convertir
gran parte de esos 10 goles, había metido hasta ese momento 3. 7 fueron con los jugadores parados. Y aplaudiendo los goles. Y bueno, Juan Bernasconi entonces está en la historia grande de Sportivo Belgrano. Y sí, como goleadores. Como goleadores. ¿Vamos a una pausa? ¿Y volvemos? Sí, señor. Acá no hay paro. Dale. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Hey, dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. ¡Hey! Bueno, se termina el programa. Solamente una información muy importante de la primera C, porque ya no tenemos demasiado tiempo. Entran a nuestras redes sociales y van a encontrar toda la info. Señor. Pero una gran noticia para Deportivo Español, porque Fito de la Pica es el nuevo director técnico del Gallego. Así que una gran persona, un gran entrenador, con muchísimos pergaminos, uno de los más importantes del ascenso. Y ya muy que merecido. estamos con Español, Viedma ya no va a poder jugar su volante central por llegar a la quinta amarilla. Perfecto. Y por el otro lado, gran noticia en el Cacique. Tiene todo en orden, regularizó administrativa, jurídica y contablemente la institución. Así que esto, un gran trabajo que vienen haciendo de hormiga. Aplausos. Y todo esto le va a servir para generar nuevos proyectos y demás. Así que esto implica crecimiento del club. Del club. Bueno, el abrazo a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan, los saludos parroquiales. Y el saludo para quién. A nuestra querida ídola, Aye, genia. por todas las corridas y demás. Gracias, mil gracias. ¿A quién más? A Graciela, a Victorio, a Inés, a la pequeña. ¿A quién más, Carlitos? Bueno, a toda la gente de Marquesiana, a toda la gente de la parada de diarios de Gaona, a Carlos del Furgón, que por ahí mañana nos encontramos, y a todos los amables oyentes que semana a semana nos siguen. Un abrazo nos gigante alientan. también a Marta Villanueva, que nos debe estar escuchando. ¡Oh, o si Marta! no, puede entrar a radio en YouTube, buscan Radio Caput, Bote a Tierra, y nos pueden escuchar este mismo programa mañana. Hace mucho que no me ve, así que soy yo, por las dudas, porque decir, mirá, ¿quién es ese viejo que está al lado de Gonzalo? Bueno, vamos, Escuchame, sí. Y tiramos en el final algo. ¿Cómo termina hoy este programa? Este programa termina con un gol que hace 30 años se viene recordando y celebrando en el caso de Estudiantes de La Plata. Ah, mirá vos. Porque año 1996... Año 1996, hace poco recordábamos el gol que generó un terremoto de Gimnasia de La Plata en un clásico con Estudiantes. Vamos a ser justos y vamos a decir ahora gol del chiquito Bocio, un 12 de mayo de 1996 en cancha de Racing. En cancha de Racing le dijo al DT: quiero ir a cabecear. Está bien, medía 2 metros, pero no siempre cae la pelota donde está. En este caso pegó un salto impresionante y el relato de Marcelo Araujo termina de componer este paisaje inolvidable para todos los hinchas. Y encima fue tapa de revista Gráfico, el cabezazo. O sea, era muy difícil ya en esa época una situación de partido. Y justo lo captó el grande, el genio de Oliveri. Vamos entonces a disfrutar de esto. Me hablaban que el primero en realidad,
fue un arquero, en este momento se me olvidó el nombre, de Argentino de Merlo, que convirtió el gol, digamos, en pelota... Claro, en movimiento, no tiro libre. ¿no? Esto fue un córner, pero con pelota en movimiento, no tiro libre, no penal, algo que ya data de vieja historia, pero en este caso algo que, a ver, si a mí me dice un arquero voy a cabecear, y muchas veces no los manda. Generalmente vuelve la pelota el contragolpe sin arquero, sin nada, y termina siendo algo peor, ¿no? En la final en Madrid. Y claro, exactamente. Así que un recuerdo que muchos tendrán todavía en la memoria, y que además hay algunos que me le hacían recordar que el fútbol de primera en ese momento, los goles estaban en cierta forma guardados para después de las 10 de la noche. Pero muchos me hicieron acordar que ese gol, no sé qué inconveniente hubo, que se pudo ver en vivo y en directo. Mirá algo vos. que, Eso sí que muchos no pudieron verlo. En un programa muy raro, ¿no? Pero muy especial, porque tuvimos a un arquero... Capicúa. Tuvimos a un delantero y ahora volvemos a terminarlo y con un arquero y goleador. Y goleador, y lo terminamos con todo, ¿no? Exacto. Chao. Que descansen, buen fin de semana. Nos volvemos a ver. Venís el viernes, ¿no? Obvio, ¿vos venís? Sí. Ayer venís, ¿no? Venís, ¿no? Porque si no, no podemos poder venir ninguno de los dos. Chao, que descansen, buen fin de semana. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Chau. Se viene Bocio, estamos en 43-40, 43-42, viene el centro, allí va Bocio. ¡Gol! De cabeza sobre el final del partido, Carlos Gustavo Bocio. Racing 1, Estudiantes 1. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La